Honduras vive hoy una de sus etapas más oscuras y sangrientas, atrapada en una espiral viciosa de violencia que parece no tener fin. Las temidas maras, en especial la calle 18 y la Mara Salvatrucha, MS-13, han consolidado su control sobre sectores vitales como el transporte público, convirtiendo la vida diaria de los hondureños en una auténtica pesadilla. La presidenta Xiomara Castro, que hace más de un año les declaró una guerra frontal, enfrenta hoy una respuesta brutal y desafiante. Las maras no solo han intensificado sus ataques, sino que han lanzado una escalofriante advertencia a su gobierno, amenazando directamente a su familia y al pueblo hondureño. El mensaje es claro y cruel: es mejor que te rindas, Xiomara. Es mejor que tú y Mel se escondan como ratas, van a pagar caro. Los testimonios que hemos recogido de víctimas, exmiembros de las pandillas, empresarios y agentes policiales describen un sistema de terror meticulosamente instaurado. Conductores de autobús y taxi son extorsionados a diario, obligados a pagar sumas exorbitantes bajo amenaza de muerte. Aquellos que se han atrevido a resistir han pagado con su vida. En la última década, más de 1,000 trabajadores del transporte han sido asesinados. El miedo es omnipresente. Cada vez que un chofer arranca su vehículo, sabe que podría ser el último día que abrace a su familia. Al denunciar que bandas criminales obligan al cierre de microempresas y rutas de transporte bajo total impunidad. Además, la organización advierte sobre continuas violaciones a derechos humanos durante la aplicación del estado de excepción. El CONADE ha advertido, ¿verdad?, en reiteradas ocasiones que les preocupa esas más de 800 quejas que se reportan, ya sea por uso desmedido de la fuerza, allanamientos que se hacen sin justificación, sin orden judicial. Esto le preocupa a la gente, ese poder que tienen las autoridades sin respetar el debido proceso, preocupa y se deben de tomar cartas en el asunto. También un poco la incongruencia, ¿verdad?, desde la parte comunicativa. Mientras por un lado justifican que vivimos en un país con números altos de violencia, la presidenta Xiomara Castro menciona de que vivimos en paz y que no estamos siendo víctimas del terrorismo. Pero es terrorismo el hecho de que las bandas criminales operen bajo impunidad y sin temor al sistema de justicia. Es preocupante lo que estamos viviendo actualmente, una constante amenaza, temor, ¿verdad? Medios de líneas de transporte, rutas del transporte que están cerrando porque ya no soportan el pago de la extorsión. La respuesta del gobierno ha sido contundente pero insuficiente. A pesar de la creación de unidades especiales antiextorsión y la implementación de purgas dentro de la policía, las maras siguen operando con una impunidad alarmante. La corrupción institucional ha permitido que estos grupos criminales se infiltren en las más altas esferas del poder político y judicial, estableciendo una red que garantiza su supervivencia y expansión. La ironía es brutal. Mientras Xiomara Castro se esfuerza en purgar el aparato estatal, hay políticos de su propio entorno señalados por haber pactado con estos delincuentes para asegurarse poder y dinero. La situación se agrava con la miseria endémica que consume a Honduras. La pobreza y la falta de oportunidades son el caldo de cultivo perfecto para que miles de jóvenes se sumen a las filas de las maras. A cambio de protección, identidad y dinero, terminan atrapados en un ciclo infernal de violencia y muerte. Los testimonios de exmareros son desgarradores. Me metí porque no tenía otra salida, ahora, aunque quiero irme, sé que no puedo. Solo hay dos opciones, la cárcel o el cementerio, nos confesó un joven que logró escapar y vive oculto con miedo permanente. Así es, el licenciado, tal como usted lo mencionaba, en las últimas horas, los agentes asignados a la unidad metropolitana de policía número 1 aquí en el Distrito Central han estado intensificando todas sus acciones operativas y preventivas, y en ese sentido pues se le ha dado detención a 3 individuos, 2 de ellos por considerarlos responsables del delito de tráfico de droga. Uno de estos ciudadanos fue requerido en lo que es el barrio Morazán, cuando los motorizados de la regional número 5
5 saturaban esta zona. Al ver al individuo y realizarle un registro personal, le encontraron en una mochila más de 70 puntas conteniendo polvo blanco, supuesta cocaína. De inmediato este ciudadano fue llevado hasta las instalaciones de la Unidad Metropolitana de Policía número 1 en el barrio Los Dolores para ser remitido ante la Fiscalía de turno del Ministerio Público por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras. La advertencia a Xiomara Castro y a su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, es la muestra más clara de que las maras no temen al Estado, por el contrario, lo desafían abiertamente. La amenaza de que pueden agarrar de rehén al pueblo como siempre lo hemos hecho es un golpe psicológico que busca desmoralizar al gobierno y a la ciudadanía. Para las maras, la guerra es sin cuartel, dominan barrios, controlan economías ilícitas, asesinan con frialdad y mandan mensajes de terror que paralizan a la población. En el corazón de esta tragedia quedan las víctimas anónimas, familias destruidas por la violencia, niños huérfanos, madres en duelo y una población que ha aprendido a sobrevivir bajo la constante amenaza de las balas y las extorsiones. Mientras tanto, la presidenta Xiomara Castro enfrenta el reto más grande de su mandato, demostrar que el Estado es más fuerte que las maras, o rendirse y aceptar que el verdadero poder en Honduras sigue en manos de los criminales. La historia aún no ha terminado, pero una cosa es segura, el precio de esta guerra lo sigue pagando el pueblo hondureño con sangre y lágrimas. En los últimos años, las bandas organizadas en Honduras han mutado y sofisticado sus operaciones, pasando de simples estructuras barriales dedicadas a la extorsión y al sicariato, a poderosos consorcios criminales con nexos internacionales. Grupos como la Mara Salvatrucha, MS-13, y la Calle 18 que en sus orígenes se disputaban territorios en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula, hoy controlan redes de tráfico de armas, personas, y sobre todo, de sustancias ilícitas. Utilizan sus estructuras para mover droga desde el sur de América hacia el mercado estadounidense, con Honduras como una de las principales plataformas logísticas en el corredor centroamericano. La influencia de estas bandas en la política nacional ha sido un fenómeno devastador. Investigaciones y testimonios revelan que varios políticos y funcionarios de alto nivel han negociado en la sombra con estas organizaciones criminales, buscando favores electorales, protección o financiamiento de campañas a cambio de garantías de impunidad. Estos pactos oscuros han permitido que las maras y bandas organizadas se fortalezcan, operando muchas veces con la complicidad o indiferencia de quienes deberían combatirlas. El aparato de seguridad, infiltrado y corrompido, ha sido incapaz de frenar su expansión. La influencia de estas bandas en la política nacional ha sido un fenómeno devastador. Investigaciones y testimonios revelan que varios políticos y funcionarios de alto nivel han negociado en la sombra con estas organizaciones criminales, buscando favores electorales, protección o financiamiento de campañas a cambio de garantías de impunidad. Estos pactos oscuros han permitido que las maras y bandas organizadas se fortalezcan, operando muchas veces con la complicidad o indiferencia de quienes deberían combatirlas. El aparato de seguridad, infiltrado y corrompido, ha sido incapaz de frenar su expansión. Teman por su vida, si ustedes quieren guerra, guerra van a tener. Con estas palabras frías y contundentes, un líder de la Mara Salvatrucha, MS-13, lanzó una de las amenazas más directas y desafiantes al gobierno de Xiomara Castro y Manuel Zelaya. El mensaje, difundido en redes clandestinas y replicado en barrios controlados por la pandilla, es un claro aviso de que los mareros no piensan retroceder ante la ofensiva estatal. La MS-13, con décadas de dominio territorial y una estructura criminal transnacional, advierte que cualquier intento del gobierno por desarticular sus operaciones se enfrentará con una violencia despiadada. Esta amenaza pública marca un punto de quiebre en la guerra silenciosa que se vive en Honduras. El gobierno de Xiomara Castro, que había prometido mano dura y declaró una guerra frontal contra las maras, ahora enfrenta una escalada de agresividad sin precedentes. La MS-13, acostumbrada a operar desde las sombras, ha decidido responder con una declaración abierta de guerra, dejando claro que no solo se defenderá, sino que está dispuesta a atacar al propio Estado y a sus líderes políticos. La seguridad de la presidenta, su familia y los altos funcionarios está en la mira de uno de los grupos criminales más temidos de la región. Es
este gobierno del socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión, así como desde el primer día le declaramos la guerra a la corrupción, a la impunidad y al narcotráfico. Un plan integral en materia de seguridad y la declaratoria de una emergencia nacional contra la extorsión y la delincuencia ha sido la última estrategia anunciada por el gobierno de Honduras, que busca poner fin a la actividad delictiva que ha acosado la seguridad de miles de hondureños por muchos años. Como resultado de las operaciones policiales que se han llevado a cabo en las últimas horas, nos deja un total de 5 personas detenidas por diferentes delitos, entre ellos un menor de 17 años de edad que fue detenido que fue aprendido en la aldea Agua Caliente, el municipio de San Pedro Zacapa, en este departamento, quien tiene una orden de aprehensión por suponerlo responsable de la infracción penal de asesinato en perjuicio del señor Santos Roberto Gutiérrez Mejía, de 21 años de edad. En el corazón de Honduras, una espiral de horror y corrupción ha sacudido al país hasta sus cimientos. Las recientes revelaciones en torno a los casos de personas desaparecidas han destapado una de las redes criminales más sombrías de la última década, involucrando directamente a dos figuras siniestras, Juan Carlos "El Tigre" Bonilla, exdirector de la Policía Nacional, y el temido líder criminal Héctor Emilio Fernández Rosa, alias El Porky. La oscura alianza entre ambos, tejida a sangre y fuego, se dedicó durante años a eliminar a quienes consideraban obstáculos o amenazas para sus intereses, perpetuando una serie de desapariciones forzadas que ahora, por fin, salen a la luz. Las investigaciones recientes, lideradas por organismos internacionales y fiscales hondureños, revelan que el Tigre Bonilla utilizó su posición al frente de la Policía Nacional no solo para proteger al narcotráfico, sino también para coordinar operaciones clandestinas de secuestro y desaparición de personas. Las víctimas, rivales del cártel, testigos incómodos y ciudadanos que se atrevieron a denunciar. Por su parte, el Porky, considerado uno de los capos más sanguinarios de Centroamérica, aportó la maquinaria criminal necesaria para ejecutar estas acciones con una brutalidad implacable. Juntos, formaron una dupla de terror cuya existencia apenas ahora es plenamente reconocida. Dándole cargos graves que lo vinculaban con actividades ilícitas a gran escala. El Porky era considerado uno de los líderes más importantes de la MS-13 en Honduras. Se le acusaba de supervisar las operaciones de la pandilla en el país, así como de coordinar el envío de armas, drogas y dinero en efectivo a otras células de la MS-13 en Centroamérica y en Estados Unidos. Además, se le responsabiliza de ordenar asesinatos de pandilleros rivales y de coordinar el tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. El nombre de Alexander Mendoza también salió a relucir durante el juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Una testigo, identificada como Andrea Santos y presunta pareja sentimental de Mendoza, declaró que el Porky era miembro activo de las maras y que incluso tuvo negocios con el ex jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos "El Tigre" Bonilla. Según Santos, Bonilla le enviaba armas a Mendoza. Además, durante el juicio, el agente estadounidense Daniel McNamara reveló una supuesta intención del expresidente Hernández de asesinar al Porky. En la década de los 80, los testimonios de sobrevivientes y familiares desgarran el alma, desapariciones ocurridas en plena luz del día, operativos con patrullas oficiales, cuerpos nunca encontrados. El patrón se repite en decenas de casos, todos ligados a la estructura criminal que Bonilla y Fernández Rosa lideraban desde las entrañas mismas del Estado. La connivencia de sectores policiales y políticos garantizó durante años la impunidad, mientras Honduras se hundía en un mar de violencia y miedo. Ahora, esas historias silenciadas claman justicia con más fulos testimonios de sobrevivientes y familiares desgarran el alma, desapariciones ocurridas en plena luz del día, operativos con patrullas oficiales, cuerpos nunca encontrados. El patrón se repite en decenas de casos, todos ligados a la estructura criminal que Bonilla y Fernández Rosa lideraban desde las entrañas mismas del Estado.
La connivencia de sectores policiales y políticos garantizó durante años la impunidad, mientras Honduras se hundía en un mar de violencia y miedo. Ahora, esas historias silenciadas claman justicia con más fuerza que nunca, que nunca. El impacto de estas revelaciones ha sumido al país en un verdadero estado de shock. Medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y la población en general exigen respuestas inmediatas y contundentes. El gobierno, que durante años fue cómplice o al menos tolerante de estas prácticas, se ha visto forzado a reaccionar, prometiendo investigaciones exhaustivas y la desarticulación total de las redes criminales vinculadas a las desapariciones. Sin embargo, la sociedad hondureña observa con escepticismo, consciente de las profundas raíces de la corrupción y la complicidad estatal. Con el departamento de Comayagua, donde se crió con sus padres campesinos, abandonando su hogar apenas a los 13 años para ingresar a un batallón. Se graduó en la 6ª promoción de la Academia Nacional de la Policía, posteriormente egresó de la Escuela de Carabineros de Chile, comenzó a escalar puestos de jefaturas dentro de la Policía Nacional de Honduras. Fue hasta mayo del 2012 en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa cuando lo nombraron director general de la Policía Nacional, cargo que desempeñó hasta diciembre de 2013, siendo destituido por señalamientos en su contra y los altos índices de violencia en la nación. En ese momento, hasta expedientes se perdían, según confirmaban miembros de la comisión depuradora. No se encontraba el expediente, que es otro de los casos importantes a tratar, en el caso del Tigre Bonilla. ¿Quién fue el responsable del extravío de ese expediente? Luego de ser destituido, fue enviado a Colombia como agregado policial en la Embajada de Honduras. Logró obtener durante su estadía en esa nación una maestría en Defensa y Seguridad Nacional y cursaba un doctorado en estudios políticos. En sus visitas a Honduras contaba tranquilamente su vida. Pues la verdad que es una vida tranquila. Yo siempre me voy a seguir considerando pues un servidor del Estado. La figura de El Tigre Bonilla, quien ya fue condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, se ha transformado en el símbolo perfecto de la podredumbre institucional que permitió estas atrocidades. Mientras tanto, el Porky, actualmente detenido y también extraditado a los Estados Unidos, enfrenta nuevas imputaciones que podrían mantenerlo tras las rejas de por vida. Pero más allá de los juicios, queda la dolorosa tarea de encontrar a los desaparecidos y reparar, aunque sea en parte, el inmenso daño causado. Este capítulo oscuro de la historia de Honduras se convierte en una advertencia para el futuro. La impunidad no puede seguir siendo la norma y los tentáculos del crimen organizado no deben nunca más infiltrarse en las instituciones del Estado. El país, todavía estremecido, comienza a mirar hacia adelante, buscando justicia, sobre todo, dignidad para las víctimas de una barbarie que, por demasiado tiempo, permaneció oculta bajo las sombras del poder. El caso de Juan Carlos El Tigre Bonilla se ha consolidado como una de las piezas más reveladoras en la desarticulación del narcoestado hondureño. Su estrecha conexión con el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano, Juan Antonio Tony Hernández, delineó una estructura criminal que operaba con total impunidad desde las entrañas del poder político y policial de Honduras. El Tigre, en su rol como jefe de la Policía Nacional, fungió como el brazo armado y operativo de la familia Hernández, garantizando el tránsito seguro de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos y la eliminación de cualquier amenaza que pusiera en riesgo el imperio criminal que tejieron. Las investigaciones judiciales en Estados Unidos y los testimonios de narcotraficantes y exfuncionarios han revelado que Bonilla ejecutó crímenes selectivos, incluyendo asesinatos y desapariciones, por órdenes directas de Juan Orlando Hernández y su hermano Tony. Estos crímenes estaban destinados a silenciar testigos, eliminar rivales y mantener el control absoluto de las rutas del narcotráfico que cruzaban el territorio hondureño. Bonilla utilizó su posición en la policía para manipular investigaciones, desviar la atención de las autoridades y facilitar los operativos logísticos del cartel liderado por la familia presidencial. Más allá de su función represiva, El Tigre Bonilla fue una pieza clave en el engranaje de los envíos de toneladas de cocaína hacia Norteamérica. Según documentos judiciales, coordinaba personalmente el resguardo de cargamentos, disponía de agentes corruptos para escoltar los camiones y aeronaves que transportaban la droga, y garantizaba la seguridad en los puntos de almacenamiento y distribución.
Su control sobre las fuerzas de seguridad permitió que Honduras se convirtiera en un corredor privilegiado para el narcotráfico internacional, mientras la fachada oficial ocultaba la profunda corrupción que carcomía al Estado. El pacto criminal entre Bonilla, Juan Orlando y Tony Hernández transformó a Honduras en un narcoestado, donde las estructuras gubernamentales y policiales estaban al servicio del crimen organizado. La condena de El Tigre y de los hermanos Hernández en Estados Unidos ha dejado en evidencia cómo el poder político, el aparato represivo y las redes del narcotráfico se fusionaron en una maquinaria perversa y letal. Este modelo de corrupción institucional no solo devastó a Honduras, sino que también dejó una estela de violencia, muerte y dolor que hoy la sociedad hondureña sigue intentando superar. Ella dijo que él estaba arrepentido, que también no tomaron en cuenta que estaba enfermo y su edad. Pero como dice Oscar, es muy raro que una corte de apelación va a estar de acuerdo con lo que está diciendo el defensor de Tigre Bonilla, simplemente porque sí se halló culpable. Entonces él se puso enfrente de lo que iba a dictar el juez. Y estos narcotraficantes como Tigre Bonilla siempre están arrepentidos, no cuando están traficando droga, pero cuando nos capturan y les dictan una sentencia o una pena fuerte, entonces todos están arrepentidos. Ingeniero, pues ha finalizado la convención del Partido Liberal. ¿Cuál es el mensaje a todos los liberales de Honduras? Bueno, las imágenes hablan más que 1000 palabras. Aquí hubo 7.000 personas adentro, se quedaron 4.000 afuera. A mí me costó media hora entrar, no podía entrar, no me dejaron una vía pasada por la puerta principal, ni siquiera por la puerta que habían asignado para nosotros. Se quedaron 4.000 afuera. Jorge Calix demoró también una hora en entrar, pero al final entramos y aquí mostramos, alzamos los brazos unidos. Ustedes escucharon el discurso de Maribel, escucharon el discurso de Jorge Calix. El Partido Liberal está por delante de cualquier aspiración personal. Y junto a Jorge, junto a Maribel, junto a Luis Zelaya, que hoy no pudo asistir, pero estuvo Eduardo Martel, que es miembro del nuevo Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, vamos a trabajar juntos para recuperar Honduras, porque esto más que un evento partidario, esto es un evento de rescate de nuestro país. Honduras necesita rescatarse, volver a la institucionalidad, al respeto, a la seguridad, y la seguridad se obtiene generando empleo, y el empleo significa traer inversión, y yo tengo la inversión garantizada, no solamente de los empresarios locales, también de los internacionales, incluso de los chinos, fíjate, a los que no los han dejado. ¿Sabías que a los chinos no los han dejado? Porque les piden el pisto en efectivo este gobierno. A los chinos comunistas no los dejan hacer las obras que quisieron porque el gobierno les pide el pisto en efectivo. Ellos dicen, no, yo te lo hago y después te lo entrego. Pactaron con el crimen y desmantelaron la confianza ciudadana. Ni pasado corrupto, ni presente autoritario. Ni pasado corrupto, ni presente autoritario. Somos el proyecto de país que no se arrodilla ante el poder del narcotráfico y el crimen organizado. Somos nosotros obedientes y no deliberantes. No confundamos, nosotros nos debemos a mi comandante general de las Fuerzas Armadas, que fue elegida democráticamente por la mayoría. Entonces nosotros, en lo que me ordene mi comandante, yo estoy dispuesto a hacerlo. Hoy, lunes, 6 de la mañana, caminando en el puente del Lindacuay. Ya lo esperaba, sí, ya lo esperaba. Estas cosas realmente no le suman nada a Libre, venir a manchar una obra. Noticia que sacude los cimientos de nuestra nación. Eval Díaz, el hombre de confianza y socio del exmandatario Juan Orlando Hernández, ha huido como una rata a Nicaragua, buscando refugio en el país vecino para evadir la justicia hondureña. ¿Qué oscuros secretos se esconden detrás de esta escapatoria? Aquí les contamos toda la verdad. Eval Díaz, exministro de la Presidencia, conocido por ser la mano derecha de Juan Orlando Hernández, ha decidido esconderse en Nicaragua, un país que se ha convertido en el refugio de los corruptos y prófugos de la justicia. Díaz,
quien manejó asuntos clave en el gobierno de Gete Oché, ha sido señalado en múltiples ocasiones por su presunta participación en escándalos de corrupción que desangraron las arcas del país. Entre Díaz y Hernández se tejió una red de corrupción que desvió millones de lempiras. Juntos, establecieron relaciones turbias y acuerdos oscuros que beneficiaron a sus círculos más cercanos, mientras el pueblo hondureño sufría las consecuencias de sus actos inescrupulosos. Luis Javier Santos, los dos han presentado este requerimiento fiscal y el cual va dirigido en contra de varias personas, entre ellos exfuncionarios, y el Ministerio Público ha denominado esta línea Fideicomiso Línea 1 por la ejecución del proyecto residencial Morazán, en el cual se defraudaron al Estado de Honduras más de 294 millones de lempiras. El Ministerio Público, por medio de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, presenta el requerimiento contra Eval Díaz Lupián. Eval Díaz, el hombre que prometió hogares dignos a miles de familias hondureñas, ahora se enfrenta a la justicia por delitos de corrupción. Desde su refugio en Nicaragua, Díaz y sus cómplices son acusados de desviar millones destinados a un ambicioso proyecto de viviendas que nunca se materializó. Más de 10.000 familias esperaban con ansias las viviendas prometidas, pero en lugar de recibir un hogar, se encontraron con terrenos vacíos y sueños rotos. La magnitud del desfalco es devastadora y la Fiscalía ha levantado cargos contra Díaz y 14 personas más, quienes orquestaron esta cruel estafa. Este caso es emblemático de la corrupción que ha asolado a Honduras. Eval Díaz y su red de colaboradores utilizaron su posición de poder para enriquecerse a costa de los más vulnerables. Las pruebas presentadas por la Fiscalía son contundentes y demuestran una clara intención de defraudar al pueblo hondureño. Desde su escondite en Nicaragua, Díaz observa cómo su imperio de corrupción se desmorona. El exministro ha encontrado refugio en un país que se ha convertido en el santuario de los corruptos, pero la justicia hondureña está decidida a traerlo de vuelta para que enfrente las consecuencias de sus actos. En los días de su reinado, Juan Carlos el Tigre Bonilla Valladares era el mandamás de la policía en los departamentos de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara y Lempira. Estas tierras, atravesadas por el corredor de la cocaína que conecta con Guatemala y México, eran testigos de un oscuro pacto de sangre y poder. El Tigre Bonilla, un hombre sin escrúpulos y de mano dura, reveló a periodistas hondureños la implicación de los Zetas en la región. Pero, ¿qué tan profunda era su conexión con este temido cartel? La sombra de la sospecha siempre lo siguió, y ahora la justicia ha caído sobre él con una sentencia de 18 años. La relación entre el Tigre Bonilla y los Zetas es un claro ejemplo de cómo la corrupción policial puede facilitar el tráfico de drogas. Bonilla controlaba la región occidental, un área crítica para el paso de cocaína hacia México. Su colaboración con los Zetas no solo permitió el tráfico de drogas, sino que también consolidó su poder y su temida reputación. Ahora, Bonilla se enfrenta a su destino, una sentencia de 18 años que marca el final de su reinado de terror. Pero, ¿será suficiente para desmantelar las redes de corrupción y crimen que ayudó a construir? ¿Qué otros secretos oscuros esconde este exjefe de la policía? Es un alivio saber que Bonilla finalmente pagará por sus crímenes, pero no podemos olvidar a las muchas víctimas que sufrieron bajo su régimen corrupto. Este es solo el comienzo. Necesitamos justicia para todos aquellos que fueron afectados por su traición. La caída del Tigre Bonilla es una victoria para la justicia, pero también un recordatorio de los oscuros lazos entre el crimen y la corrupción que asolan a nuestra nación. Seguiremos de cerca este y otros casos que revelan la verdadera magnitud del poder corrupto en Honduras. No se muevan, que regresamos con más noticias impactantes y reveladoras. Juan Carlos el Tigre Bonilla Valladares, conocido por su despiadada reputación, ascendió rápidamente en las filas de la Policía Nacional de Honduras. El Tigre Bonilla se ganó su apodo por su brutalidad y falta de escrúpulos. Fiscalía, con base a las pruebas que están presentando. En efecto, Efraín, mire acá qué interesante. Gracias por porque ya llegó el momento en que está interviniendo el abogado, el Tigre Bonilla, y está prácticamente pidiéndole clemencia al juez. Le está diciendo que opte por la pena mínima que ellos han solicitado en virtud del mal estado de salud en que se encuentra el
la persona del Tigre Bonilla. Ya le dice que una sentencia de 30 años sería prácticamente su muerte, que es un hombre que está marcado, pero en Estados Unidos es importante, no descuidan la salud de las personas que son condenadas. En todo caso, si él necesita una cirugía, va a estar disponible para que se le pueda realizar. Ahora, el hecho, lo que quieren marcar ellos es esa circunstancia de apelar. Primera dama Ana García y precandidata presidencial del Partido Nacional de Honduras ha denunciado a través de sus redes sociales que un grupo afín al Partido Libertad y Refundación pretende invadir propiedades pertenecientes a su familia. García, quien es esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, informó sobre la situación al regresar de una gira de trabajo en el occidente del país como parte de su agenda política. El jurado ya lo halló culpable, que se abstuviera de repetirlo en la sala y que después podría apelar si así lo deseaba. Pero Hernández, esperanzado a que el juez se compadeciera, habló largo y tendido. Dijo que apenas 36 horas atrás pudo leer los testimonios otorgados por la Fiscalía y se dio cuenta de inconsistencias que deseaba aclarar. La DEA y los presidentes Obama y Donald Trump y Biden, todos me elogiaron a mí y a mi trabajo. ¿Estaban mintiendo? Media hora después habló la Fiscalía. Hubo asesinatos, traficantes que se convirtieron en políticos y políticos en narcos, y se hizo un narcoestado. Cada día que pasa, cada segundo en esa fría celda, es un recordatorio de que sus días de poder y corrupción han terminado. No hay más lujos, no hay más privilegios, solo queda la dura realidad de sus crímenes. Los testimonios fueron devastadores. Los traficantes señalaron a Juan Orlando como el cerebro detrás del narcoestado. Su destino está sellado y la justicia ha prevalecido. Honduras, celebremos este triunfo de la justicia. Juan Orlando Hernández no verá la luz de la libertad. Su capítulo oscuro ha terminado y nuestro país puede mirar hacia un futuro más brillante. Juan Orlando, el hombre que alguna vez se paseó por los pasillos del poder, está ahora encadenado y sin esperanza. Su defensa desesperada no tiene argumentos sólidos para salvarlo de la justicia implacable de Estados Unidos. El juez ha hablado y su veredicto es claro: 45 años de prisión. Sin pruebas contundentes que respalden su supuesta inocencia, Juan Orlando Hernández está destinado a pudrirse en una celda. Pero la justicia ha llegado. Las súplicas de su defensa caen en oídos sordos, porque en Estados Unidos la ley es inflexible con los criminales de su calibre. Falsas. Luego se sabrá la verdad. Se está condenando a un inocente, afirmó. El 8 de marzo pasado, el exmandatario hondureño fue hallado culpable de enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos a cambio de cuantiosos sobornos que impulsaron su carrera política, según los testimonios en la Corte de Distrito Sur de Nueva York. Aunque Hernández, conocido también como JOH, se defendió y negó las acusaciones cuando rindió testimonio y durante su mensaje previo a la sentencia ante el juez Kevin Castell, sus esfuerzos fueron infructuosos y enfrentará prisión. El exmandatario fue detenido apenas unas semanas después de dejar el cargo. El jurado ha decidido por unanimidad que el expresidente hondureño es culpable del delito de conspirar para importar una sustancia controlada a Estados Unidos, así como de usar y comprar armas de fuego y conspirar para usar estas armas, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos. Se reunieron mostrando fotografías de personas que dicen son víctimas de la violencia del narcotráfico y celebraron la sentencia. Gracias por tu gran apoyo. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que estés totalmente informado. Activa la campanita de notificaciones